Ahora hablemos un poco de la comunicación según su uso y propósitos, y ya vamos entrando un poco al tema de la estrategia de comunicación. Hemos tenido que hablar un poco de estos temas anteriores porque van muy ligados, muy vinculados a lo que es una estrategia de comunicación. Recordando que no es solamente lo que usted escribe, lo que usted dice, sino también lo que usted proyecta. Entonces, dentro de la comunicación según su uso y propósito, nosotros podemos hablar de comunicación publicitaria, de comunicación periodística, de comunicación educativa, de comunicación organizacional, comunicación institucional, que nos interesa mucho y es un poco lo que estamos conversando hacia lo interno de UNACHI, comunicación corporativa y comunicación política, que es mi mayor área de expertise, la comunicación política y de gestión de gobierno, sin dejar de lado la comunicación institucional y organizacional, además de la periodística, lógicamente por nuestra formación. Entonces, estos son algunos de los usos o propósitos que puede haber en cuanto a la comunicación. Siguiente. Avance. Bien. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver un contexto en cuanto a lo actual. Hay un contexto social y humano. Yo quiero detenerme un poquito en esto porque es importante que entendamos, comprendamos el contexto en el que se da toda esta dinámica comunicacional. Y lo vamos a ver desde la actualidad. Nos decía Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, que escribió de manera abundante acerca, llamo yo, digo yo, del universo líquido, porque él habla de la educación en el mundo líquido, habla del amor líquido, habla de la modernidad líquida. ¿A qué se refiere o se refería, porque murió hace unos cuantos años atrás, el doctor Zygmunt Bauman? Se refería a la inestabilidad que existe hoy en día en la sociedad. Nada es permanente. En la época de nuestros padres y de nuestros abuelos, era más permanente el empleo, eran más permanentes los matrimonios. ¿Cuántos años tienen tus abuelitos de casado? Tienen 75 años. Y yo que soy el nieto, no, caramba, me divorcié a los 2 años. Es decir, aún la relación afectiva pareciera ser líquida. Estamos asistiendo a momentos donde hay un exacerbado individualismo. Ya el concepto de sociedad gregaria no está tan fijado en la memoria colectiva como hace un tiempo atrás. De hecho, cuando nosotros hacemos intentos por realizar algunas labores dentro de la comunidad, donde queremos incorporar a la comunidad, usted ve que solamente llegan 3, 4 personas. Anteriormente, usted convocaba a la comunidad para realizar alguna labor en beneficio de ellos mismos y usted tenía a toda la comunidad involucrada. El que no trabajaba en las obras en sí mismo o per se, trabajaba para hacer el sancocho o trabajaba para ir a comprar los materiales. Pero todos se involucraban. Hoy en día no, porque hay un individualismo exacerbado. Estamos asistiendo a una excesiva vida privada y esa excesiva vida privada viene determinada también porque en esta época estamos en la época del gran hermano, donde todos nos ven, donde todos nos miran, donde aún con nuestros celulares, con estos aparatitos que tenemos en la mano, se puede saber dónde está, cuándo estuvo, con quién estuvo, qué estaba haciendo. Recientemente
Un amigo, colega, me dice que estuvo en Washington. Y estando en Washington, él decidió salir a caminar, pero apagó su celular y se lo llevó en el bolsillo. Se fue a caminar. Cuando él regresa al hotel, parece que hay una aplicación o hay algo dentro del celular, yo no soy muy tecnológico en eso, donde usted puede ver cuál fue su recorrido. ¿Cuál fue su sorpresa? Que él, que tenía el celular apagado, resulta ser que todo su recorrido, desde que salió hasta cuando regresó al hotel, estaba en su celular. Estamos en la época del Gran Hermano, donde todos estamos bajo la mirilla de algunas plataformas digitales. Eso nos lleva a exigir un poco más de privacidad, pero esa privacidad interfiere entonces en las relaciones interpersonales. Y si interfiere en las relaciones interpersonales, también interrumpe el proceso de socialización, y el proceso de socialización se da a través de la carretera de la comunicación. Lo que quiere decir que nos estamos comunicando menos. Y en esa pobreza comunicativa, entonces nos estamos aislando en medio de un mundo que pareciera estar integrándonos, pero realmente estamos aislándonos. Este es un mundo muy volátil, muy transitorio, donde la identidad es muy flexible. Usted hoy en día no escucha hablar de conceptos como, no voy a hablar de ciencias políticas, vamos a hablar de comportamiento humano individual. No se escucha hablar de soberanía personal. Hay quienes no saben ni siquiera quiénes son. Tenemos nosotros que somos de la generación X, nos salvamos. Pero luego de allí vino la generación Y y vino la generación Z. Y ahora vamos por la generación alfa. Y esta generación alfa, cuando usted los toma, los sienta y le pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Cómo te sientes? ¿Qué deseas? Hay algo que los caracteriza y es la falta de definición individual personal. Y por ende, falta de expresividad. Estamos en una sociedad en donde el consumismo es galopante y la única forma de exorcizar este consumismo es comprando. Yo compro lo que veo, no lo que necesito. Y así nos pasa a muchos. Yo sé que ahorita mismo, dentro de los que están en esta sala, alguien está diciendo, ups, me descubrieron. Ah, sí, claro. Muchos estamos viviendo en esta vorágine, en una vorágine donde la decrepitud y la vulgaridad es rampante y está campeando. Ya, e incluso, imagínese el sinsentido a aquello que le llaman música, que tiene letras vulgares, le dicen lírica. Cuando nosotros entendemos lo que es el concepto de la lírica, es una expresión de la literatura, pero de nivel sublime. No es eso. Pero actualmente nosotros entendemos que esto es parte de la decrepitud que hay y de la galopante vulgaridad. Hay un distanciamiento de la ética, de la estética, de la ciencia, de la cultura, aún de la educación. Allí aterrizamos en lo que nos interesa. En esta modernidad líquida, en esta sociedad líquida, es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar. De hecho, nosotros, si observamos, y esto es aterrador, el éxito del individuo en épocas actuales no se determina por su éxito académico, por su preparación intelectual. El éxito de un individuo está determinado por la marca del carro y la marca de ropa que utiliza. ¿A qué restaurantes va?
¿Qué es lo que tiene? ¿Cuántas prendas se coloca? Eso es lo que describe el éxito en esta modernidad líquida. En este contexto es donde UNACHI tiene que remar fuertemente a contracorriente. ¿Para qué? Para poder influenciar en aquellos individuos que sí desean subirse a la barca de salvación, que es la academia, para poder sobrevivir a este mundo líquido. Es decir, cuando UNACHI está en este proceso de reacreditación, lo que está haciendo es presentándose como una propuesta salvadora ante la sociedad chiricana, pero también ante la sociedad panameña en general. ¿Y por qué no? Regional. De allí que se justifique establecer los parámetros de una estrategia asertiva, eficaz, contundente para la comunicación educativa e institucional de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Yo quiero hacer algunas consideraciones. Si nosotros recordamos aquella obra de Giovanni Sartori, Homo Videns, la sociedad teledirigida. Cuando Giovanni Sartori escribe esta obra, que nos sirvió a nosotros mucho en nuestra formación, apenas íbamos por la gran influencia que tenía ese cajoncito que tenemos todos en casa, llamada televisión. Y resultaba ser que ese cajoncito, Giovanni Sartori dice, cambió a el Homo sapiens, es decir, a ese individuo que antes se sentaba, hacía abstracción, hacía análisis, podía tratar de interpretar y de entender el contenido de lo que recibía, y pasó a convertirse en el video niño. El video niño no es más que aquel individuo, aquel ciudadano, aquella persona que vació su cerebro de estas actitudes reflexivas, analíticas, y simple y sencillamente lo llenó con imagen. Imagen, 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 imagen. Allí Coca-Cola se dio cuenta que la imagen vendía. Y entonces Arcos Dorados también se dio cuenta que la imagen vendía. Y las grandes corporaciones internacionales se dieron cuenta que el individuo ya no hacía disquisiciones más allá de lo que veían. Y usted, si observa hoy en día todo lo que nosotros consumimos, y puedo decir que todo, entra a través de la imagen. Usted ve a un niñito pequeñito, no sabe hablar, pero donde ve Arcos Dorados señala y quiere entrar allá. ¿Quién le dijo? ¿Quién se lo manifestó? Ah, lo que pasa es que utilizan la psicología del color y saben que esa M en color amarillo es atractiva para los niños, crea una fijación en su psiquis, pero además también en los adultos genera esa sensación de quiero comer. Entonces se hacen estos análisis en las compañías de publicidad y dicen, caramba, vamos a utilizar este color para este producto y vamos a presentar este envase de esta forma, porque cuando lo hacemos de esta manera está vinculado a tal o cual comportamiento que nosotros deseamos despertar en el individuo para que venga y consuma. Eso es lo que aconteció con esto del video niño. Entonces, la imagen se prácticamente como que se convirtió en la portadora de la realidad. Y usted de pronto comenzó a escuchar personas que decían, no, pero si yo lo vi. Yo lo vi. Estuve buscando una imagen que nosotros utilizamos mucho en nuestras capacitaciones de consultoría política, pero bueno, por alguna razón no encontré el pendrive. Hay una imagen muy interesante
muy diciente. Está Vladimir Putin y está el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se han encontrado en una reunión, se han saludado, pero el ángulo de la cámara hace ver como que estos dos personajes de dos grandes potencias del mundo iban a darse un beso en la boca. Eso lo que nos quiere decir es que la imagen muchas veces puede ser engañosa. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho lo que es la imagen. Ahora hablemos de imagen institucional. Tenemos que cuidar mucho la imagen que nosotros vamos a proyectar de la universidad. Pero yo siempre hago énfasis y recalco, más que imagen, yo prefiero que nosotros proyectemos la credibilidad, que nosotros proyectemos reputación. Porque la imagen es lo que yo quiero que otros vean en mí, más la reputación es lo que los otros creen de mí. Los otros pueden creer que soy un hombre serio, un hombre honesto, pueden dar fe de que soy un hombre de palabra, o yo puedo pretender proyectarme como un hombre serio, honesto, de palabra. Muchas veces esa imagen es vacía. A ver, en el contexto de la universidad, nosotros tenemos que proyectar calidad en nuestra enseñanza. Pero no solamente proyectarla, sino que tenemos que ser referentes. Yo escucho muy buenos comentarios en cuanto a la enseñanza en UNACHI, en muchas disciplinas. Entiendo que tienen como 54 o 57 carreras en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y hay muchas en las que hay excelentes comentarios. Esos comentarios son porque hay reputación. Y esa reputación es importante aún en este proceso de acreditación. Porque cuando uno va a esa reacreditación, entonces también hay que observar cuál es el servicio que en verdad está prestando la universidad a la sociedad. Si está siendo pertinente a estos tiempos y si está siendo pertinente a las necesidades de esta sociedad. Entonces, cuando hablamos del Homo Videns al Homo Digitalis, estamos haciendo una transición desde aquellos momentos en que la televisión vació el cerebro del individuo, aunque hay posturas, y esto es motivo de discusión, porque hay quienes dicen, no, la televisión no vació el cerebro del individuo, sino que le dio nuevos contenidos. Esa discusión es por demás interesante, pero no será en este espacio donde vamos a discurrir sobre ella. Sin embargo, nosotros ahora estamos asistiendo a una etapa que es todavía mucho más compleja, porque nos hemos movido de aquella aldea global que previó como profeta del futuro Herbert Marshall McLuhan, a la sociedad digital de Mark Zuckerberg. ¿Qué acontece? Cuando Marshall McLuhan hablaba de una aldea global, él entendía que la sociedad iba a llegar a un momento donde a través de plataformas digitales se iban a consensuar, se iban a agrupar, se iban a agremiar. Entonces esto iba a ir creando ciertas aldeas, ¿verdad? O ciertos nodos. Quizás un poco siguiendo lo que Robert Merton nos proponía acerca de la interacción en la sociedad, los grupos de pertenencia, los grupos de referencia. De acuerdo a las referencias, uno se va alineando y se va agrupando y forma un conglomerado. Pero ahora resulta ser que ese conglomerado no es tal, porque ahora tenemos una sociedad completamente digital.
Una sociedad donde estamos todos y no está ninguno. Una sociedad donde estamos todos cerca y todos distantes. Una sociedad donde podemos comunicar lo que queremos, pero no nos comunicamos unos con otros. Es decir, una sociedad dentro de esta era digital que si no sabemos encauzarla, puede jugar aún en nuestra contra. Este es el marco en el cual tenemos nosotros que establecer una estrategia de comunicación para la Universidad Autónoma de Chiriquí. Como usted puede ver esta imagen del Homo sapiens, el Homo videns, lo que hablábamos hace un momento. Antes los libros eran lo que nos interesaba, ahora ya no existen las bibliotecas, ¿verdad? Ahora hay cibertecas. Ahora está el señor Google. Antes con los libros, cuando usted leía, tenía que imaginarse todo lo que estaba leyendo. A ver, ¿cómo usted imaginaba el conflicto entre los Montesco y los Capuletos en aquella romántica historia de amor de William Shakespeare, Romeo y Julieta? Y cuando uno leía esas páginas, uno se trasladaba y comenzaba a imaginar. Y dentro de ese proceso de imaginación iba conceptualizando. Ahora, lo que nos dicen es que nos ponemos frente a una pantalla y la pantalla nos vacía la información a través del internet, de la TV, de los smartphones. Es imagen, imagen, imagen y más imagen. A ver, se me han quedado muy calladitos. ¿Alguien hasta este momento tiene alguna intervención, algo que quiera decir? Si no, podemos ir avanzando. ¿Alguien? Buenas noches. Buenas tardes. Escucho. Creo que la profesora Rosanelli quería decir algo. Le cedo la palabra. Hola, profesora. Gracias. Sí, con relación a lo último que plantea, de que anteriormente uno tenía el esfuerzo, tenía que imaginarse las cosas, y creo que ahora de pronto ya los jóvenes o muchas personas, incluso adultos, ya ni siquiera piensan ni se imaginan, porque todo lo tienen allí presentado en imágenes. Entonces yo creo que tiene un aspecto positivo y uno negativo, porque yo recuerdo cuando leía las novelas en el colegio, nosotros, por lo menos en mi mente, yo me creaba toda esa imagen que redactaba el escritor. Pero ahora yo veo que los estudiantes son, incluso para leer, tienen dificultad para leer, entonces mucho menos para desarrollar la capacidad de imaginación. Y la capacidad de imaginación es muy importante para uno comprender, para uno comunicarse, para uno interpretar y para uno percibir las situaciones en la vida real. Es correcto. Creo que hay muchas personas que tienen la mente cargada de imágenes que no son reales, y cuando suceden las situaciones, entonces la persona queda como con su mente en blanco. Eso era lo que quería opinar. Gracias. Muy buen aporte, profesora. Bien. Gracias. Yo tenía una opinión también al respecto, sumándome a lo que dice la profesora Rosanelli, y también algo que leí en los comentarios, que si no me equivoco lo escribió Ana Isabel Gómez Araúz, sobre que el mensaje es lo verdaderamente importante más allá del medio. Y estoy totalmente de acuerdo, porque como encargado de las redes sociales del UNACHI, las redes sociales nos ha permitido, utilizándola utilizándola como un medio para enviar el mensaje institucional de nuestra universidad, una enorme capacidad de poder llegar a cantidades industriales de personas a las cuales no se les llegaba a través de otros medios. Luego, como decimos nosotros en comunicación social, no es que un medio va a reemplazar al otro, sino que se complementan, y eso ya es función de quién me envía el mensaje. Así que de verdad le agradezco muchísimo esta capacitación, porque es bueno que no solamente nosotros los que somos comunicadores, sino también el resto de los compañeros entiendan esa importancia tan grande que tiene el trabajo que hacemos
dentro del espacio de la comunicación, en este caso nosotros acá en la Dirección de Relaciones Públicas dirigida por nuestro jefe, el magíster Juan Carlos Martínez. Así que muchas gracias. Buenas tardes, Sí. magíster. Encantado de la actualización del tema. Es sumamente importante que todos nosotros que trabajamos en grupos y que trabajamos con estudiantes y trabajamos interactuando diariamente, no solo en las redes sociales, sino en plataforma, tengamos estas herramientas de comunicación actualizada como usted la está presentando. He leído bastante de esto y de verdad está bien actualizado. Esto es sumamente importante, pues que todo docente universitario, inclusive el estudiante universitario, esté actualizado con los últimos, las últimas ideas en cuanto a la comunicación. Muchas gracias. Gracias, profesor Núñez. Sí, maestro Maximiliano, magíster, mi nombre es Eric Miranda, precisamente en la especialidad de entornos virtuales de aprendizaje que hace un tiempo atrás estudié con Universidad de Panamá y una organización internacional y en Argentina y la OEA. Uno de los primeros cursos es la comunicación para entornos virtuales y precisamente se ve ese tema que usted mencionó de la imagen. Depende, nosotros siempre hemos indicado que una imagen puede decir más de 1000 palabras, es falso, depende ese recorte que uno le haga a la imagen y lo pueden tomar con otro fin. Eso es importante y funciona para todas las áreas, inclusive entornos virtuales de aprendizaje. Si yo quiero enfocar un tema específico, pero si la imagen tiene muchos objetos o personas, pero yo quiero enfocar un televisor, la importancia de un televisor, un niño viendo el televisor, pero la imagen tiene otras secciones o objetos mostrando, yo tengo que recortar solamente la imagen donde está ese niño observando la televisión en ese momento. Pero si la imagen tiene otros elementos, me puede decir más de una cosa la imagen. Eso es muy importante y lo felicito. El tema muy, muy interesante y motivador. Muchas gracias. Gracias. Buenas Vamos a ir tardes. avanzando Buenas para- tardes, buenas tardes. Sí, le escucho, Norma. ¿Conmigo, Norma, o la otra profesora que habló por allí? No sé. Veo la manito levantada de Norma Cham. Ok. Muy buenas tardes, licenciado Bedoya y a todos los colegas. El tema muy interesante, sobre todo, ¿verdad? En esta época que estamos, donde la educación virtual nos lleva a prepararnos en este ámbito de mejor comunicación. Sin embargo, yo tengo una preocupación y es que me gustaría de pronto hacer la interrogante si en nuestra institución, en las diferentes unidades académicas, han determinado cuántos estudiantes sordos tenemos. Porque justamente cuando usted hablaba hace poquito, unos minutos atrás, sobre la comunicación corporal, gestual, yo me ponía en el lugar de los muchachos porque ahora estamos en la virtualidad y de pronto se nos ha olvidado que detrás de esta camarita de una PC, una laptop, un celular, está un estudiante sordo. Entonces, dejo la interrogante porque estos muchachos a veces terminan abandonando la universidad porque lógicamente que este factor de comunicación para ellos, el oral, es muy difícil, sobre todo también si no tiene mucha comprensión. Entonces, a ver qué hacemos y qué determinamos si hay o no hay. Gracias, profesor. A ustedes. Vamos a ir avanzando para no abusar mucho del tiempo de ustedes, ¿verdad? Caramba, me dieron 2 horas para la exposición y las preguntas y respuestas, aunque hemos ido interactuando durante este tiempo, pero no quisiera abusar del tiempo de ustedes. Como estamos viendo ahorita mismo, nuestro punto de partida es el llamado paradigma de Lasswell,
que son las 5 W que hablamos normalmente en comunicación. Este paradigma inicialmente era en una dirección, pero ahora con las nuevas tendencias en comunicación y también por la entronización de las redes sociales, ya estamos viendo que esto nos abre el camino hacia una comunicación omnidireccional. Es decir, nosotros no solamente tenemos que saber a quién o quién comunica, sino también qué es lo que se va a decir, por qué canal lo vamos a enviar, a qué audiencia lo vamos a enviar y cuál es el efecto que nosotros queremos provocar. Hasta allí era lo que nos enseñaba el paradigma de Laswell. Ahora, con estos efectos de rebote que nos genera la utilización de las plataformas digitales, no solamente vamos a quedarnos en cuál es el efecto, sino que ese efecto nos va a generar un mensaje de rebote que va a utilizar también un canal y en donde aquel que es el receptor ahora también se convierte en emisor. Anteriormente era lineal, había un emisor del mensaje hacia un receptor. Ese receptor lo recibía y simple y sencillamente se quedaba con el mensaje o actuaba de acuerdo a él. Pero hoy en día estamos viendo que ese que era anteriormente únicamente receptor, ahora también envía mensaje, envía una comunicación. Esto nos ayuda a crear un círculo donde hay una dinámica que tenemos que tener muy en cuenta al momento de establecer nuestras estrategias. A ver, ¿por qué tenemos que tener una estrategia de comunicación? Y les pido que por favor no perdamos de foco que estamos hablando acerca del proceso de reacreditación de la universidad, pero también lo que han mencionado algunos profesores. No solamente lo de la reacreditación, sino también la misma dinámica de la enseñanza dentro de la universidad. Una estrategia de comunicación nos permite promover la participación de todos los estamentos de la universidad. La universidad es un organismo y como organismo está muy vivo, muy vivo. Cada uno de los estamentos de la universidad actúa de acuerdo a sus intereses, pero tienen que haber objetivos que hagan que todos los estamentos confluyan en pos de ese objetivo. Entonces, cuando establecemos esta estrategia de comunicación, promovemos la participación de todos estos estamentos. También una estrategia de comunicación nos ayuda y nos sirve para reflexionar sobre el papel acerca de la pertinencia que debe tener la universidad dentro de la sociedad. La pregunta es, ¿estamos sirviendo a los propósitos de la sociedad a partir de lo que estamos enseñando? ¿Es la universidad pertinente a los tiempos actuales y está llenando las necesidades que hay en el quehacer social? Es decir, una estrategia de comunicación nos permite reflexionar sobre este papel, pero también nos sirve para motivar a los componentes de la universidad hacia los nuevos retos. Ojo, primero dije participación de todos los estamentos, pero ahora esa participación se tiene que traducir en una motivación que persiga el resultado de los nuevos retos que se establezca en la universidad. Pero también, y quizás, no sé si lo más importante, pero sumamente importante, generar compromiso frente a estos nuevos retos, frente al proyecto compartido, frente a los objetivos. En este caso, frente a la reacreditación. ¿Cómo nosotros vamos a interactuar? ¿Cómo nosotros vamos a establecer una relación más fluida entre nosotros que pueda permitir que se proyecte la universidad como debe ser proyectada para que el que lo vea no vea una imagen vacía, sino que diga acerca de la reputación que tiene la Universidad Autónoma de Chiriquí? Entonces,
nosotros de esta manera queremos ver lo que ya nos va adentrando un poco al detalle en sí de la estrategia de comunicación. Y básicamente la he segmentado en 3 fases. ¿Alguien puede no estar de acuerdo conmigo? Perfecto. Ese es el valor de la democracia. Pero para mí, una estrategia de comunicación tiene 3 fases principales. Nuestra primera fase debe iniciar por un FODA. Nosotros tenemos que hacer un FODA acerca de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y tenemos que hacer un FODA concienzudo. Un FODA que no nos llame a engaño, sino que por el contrario, no tanto, yo siempre digo esto, en el FODA todo el mundo quiere saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son las oportunidades que tiene. Muy pocos quieren hablar acerca de las debilidades y de las amenazas. Para una estrategia de comunicación efectiva, es importante que sabiendo cuáles son nuestras fortalezas y las oportunidades que se abren, que conozcamos principalmente cuáles son nuestras debilidades para poder superarlas y cuáles son nuestras amenazas para, a partir de esta estrategia, nosotros poder ir bloqueándolas e ir eliminando esas amenazas. Entonces partimos por un análisis FODA. Y luego de ese análisis FODA, de la universidad, de cada estamento, de cada una de las facultades, etcétera, 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 podemos ir a un análisis diagnóstico de la situación y de la coyuntura. Cuando hablamos de la situación, es que veamos situacionalmente cómo está la Universidad Autónoma de Chiriquí y dentro de la actual coyuntura, que tiene que ver mucho con la pertinencia de la universidad, cómo nosotros estamos operando. Luego que hacemos el análisis FODA y hacemos este análisis diagnóstico de situación y de coyuntura, podemos definir los objetivos. Esto es la clave. Definir los objetivos que vamos a perseguir. En este momento hay un objetivo muy definido y ese objetivo definido es la reacreditación. Pero ese objetivo definido tiene otros subobjetivos que también nosotros tenemos que definir. En el camino para llegar a la reacreditación hay una serie de acciones que debemos hacer y cada una de estas acciones se convierte vez a vez en un objetivo que debemos cumplir. Luego de definir ese objetivo debemos identificar nuestro target, es decir, nuestro público meta, a quién nosotros queremos llegar y por qué queremos llegar a ese público meta. Toda estrategia de comunicación está determinada porque tiene que existir un público meta. Yo no sé si el público meta únicamente que le interese a UNACHI en este momento sea CONEAUPA. No creo que sea solamente CONEAUPA. Hay que definir cuál es nuestro target. Luego entonces tenemos una segunda fase. Ya habiendo hecho análisis FODA, análisis diagnóstico de situación y de coyuntura, definición de objetivos, identificación de target, entonces podemos ir a la definición de la estrategia. Esta definición de la estrategia nos debe llevar a definir nuestra comunicación hacia quién va a estar orientada. Ya definimos el target. Ese target nos va a decir si es un target externo o si es un target interno. Para el caso, yo creo que son ambos, porque tenemos que comunicar hacia afuera, pero también tenemos que mantener una excelente comunicación interna dentro de nuestro público interno, es decir, a lo interno de nuestra institución. Seguidamente, tenemos que poner on the spot, es decir, en la mirilla, en el punto, el asunto. ¿Cuál es el asunto? El objetivo. Ese objetivo lo conocemos los que lo definimos, pero tenemos que comunicarlo hacia ese público externo
y hacia ese público interno para que ese público lo conozca. Es decir, que tenemos que visibilizar el asunto. Y una vez que visibilizamos el asunto, no es solamente decir, queremos lograr esto. Nuestro objetivo es la reacreditación. Ahora, nuestro siguiente paso es la sensibilización en torno a ese objetivo. Y esa sensibilización viene determinado por el por qué. ¿Por qué requerimos de la reacreditación? ¿Cuál es la utilidad de la reacreditación? ¿Por qué yo tengo que ser parte del proceso y de lo que como institución debemos hacer? Porque alguien podrá decir o tener la idea peregrina de que eso le corresponde a las unidades académicas o a las instancias de dirección de la universidad, y no, es un tema que nos involucra a todos. Es decir, debemos estar sensibilizados frente a este objetivo, y luego de esa sensibilización, posterior a la visibilización, entonces tenemos que pasar hacia el posicionamiento. Y el posicionamiento quiere decir que nosotros vamos a estar hablando de este tema, y todo lo que hagamos nosotros es en cuanto y en tanto se vaya a definir sobre este objetivo. Luego que tenemos esto, decidimos el mensaje. Ese mensaje que va a ir hacia el público externo y hacia el público interno. Cuando tenemos ese mensaje, entonces podemos establecer un plan de medios. Un plan de medios para los tradicionales y un plan de medio digital. A mí me gustaría ver en algunos medios y en las redes sociales que la UNACHI esté hablando acerca del por qué UNACHI tiene que ser reacreditada, y que puedan estar hablando acerca de logros tangibles, y que se pueda estar hablando acerca de los valores que tiene la universidad, pero también que pueda estar hablando acerca de los beneficios que ha representado la Universidad Autónoma de Chiriquí, no solamente para la provincia chiricana, sino para el país. Es decir, utilizar los medios de comunicación tradicionales, pero también las plataformas digitales. Por supuesto, hay que fijar un presupuesto de inversión. Para los que están en comunicación, sabemos que nada de esto se puede hacer si no hay un presupuesto. El presupuesto es fundamental. Usted puede tener toda la estrategia, la mejor estrategia del mundo, pero si no hay presupuesto, no le sirve para nada. Y luego entonces nuestra fase final, que es ejecutar el plan y medir sus resultados. Esto, grosso modo, es lo que nos daría el pie a nuestra estrategia de comunicación. Yo les propongo que siempre podamos utilizar este diagrama, que es de lo más simple, es de lo más sencillo realmente, el diagrama de Gantt. En este diagrama de Gantt nosotros podemos colocar toda nuestra estrategia de comunicación. Cada una de las tareas que tenemos que realizar, cada una de las actividades que tenemos que realizar, cuánto tiempo vamos a utilizar en cada una de estas tareas, de qué tiempo a qué tiempo debemos realizarlo. Ahora vamos a ver un poco que esta estrategia tiene que ser una estrategia inteligente. Entonces, en este diagrama de Gantt, nosotros vamos a tener fechas, tareas, los plazos, las tareas interdependientes, porque hay tareas que se cruzan en el camino, que coinciden y que tenemos que realizarlas, y también podemos ver allí en este diagrama cómo se desarrolla todo el plan de medios y la misma estrategia en sí. Esta estrategia de comunicación tiene que ser una estrategia SMART. ¿Qué es una estrategia SMART? Tiene que ser específica, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante y tiene que tener un tiempo.
Toda estrategia tiene plazos. Una estrategia no se sostiene indefinidamente. Es decir, nosotros necesitamos poder posicionar el mensaje acerca de la reacreditación en el imaginario colectivo, luego de haber hecho sensibilización y luego de haber nosotros visibilizado el tema. Entonces eso tiene que ser de manera específica, debe ser medible el resultado, tiene que ser relevante y tiene que estar basado en un tiempo, no puede ser indefinido. Vamos a nuestras conclusiones. Y para nuestras conclusiones tengo dos pensamientos del gran maestro del arte de la guerra, Sun Tzu. Sun Tzu nos decía, estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. También nos decía, triunfa el que elabora una táctica para conseguirlo. Aprovecha su oportunidad, acepta sus debilidades y reconoce sus fortalezas. Yo quiero invitarles a todos ustedes, miembros de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a que nosotros podamos elaborar nuestras estrategias, establecer nuestras tácticas, nuestras acciones para conseguir los resultados. Que aprovechemos cada oportunidad y cada momento, pero que nosotros podamos aceptar, como lo dije hasta hace un momento, nuestras debilidades y que podamos definir, descubrir y atender las amenazas en medio del reconocimiento que podamos hacer de todas nuestras fortalezas. De esta manera, yo quiero agradecerle a ustedes, no sin antes, por favor, quisiera que abran sus cámaras y me muestren sus dibujos. Recuerdan, dejamos algo para que ustedes hicieran unos dibujitos. A ver, muéstrame la pantalla, Víctor. Me gustaría verlos a todos. Acérquelo a la pantalla. Vean esta belleza de dibujo. Ana Isabel Gómez. Ese es un elefante. A ver, por acá donde Wanda vemos más o menos otro ratoncito. Chévere. Ok. Nelson. Muchacho. Como que la estás pegando, ¿verdad? A ver, veamos. Muestren todo. No hay dibujo equivocado ni dibujo malo. No. Esto es interesante. A ver, ¿qué tenemos por allá? No veo. Muestren, por favor, abran cámaras. Veo un ñeque por aquí, un conejo por allá. Ajá, un saíno. Ajá. Bien. Vamos a mostrar de qué animal se trataba. Vamos a ver. un ratón. No, no es un ratón. Es el aardvark o el cerdo hormiguero. ¿Usted se acuerda del animalito que salía siempre por allí en la Pantera Rosa? Que muchos confundían con un oso hormiguero. No, no era un oso hormiguero, porque el oso hormiguero tiene el rabo más largo y más peludo. A ver, ¿cuántos ven parecido de sus dibujos con el aardvark? A ver. El mío. Pantalla. El mío se parece. Quiero ver cuántos se murieron de la risa. La verdad. No se ve. ¿Qué aconteció? A ver, ¿qué fue lo que aconteció? Yo a ustedes les comuniqué. Les di una descripción del animal. Es decir, hice una comunicación. Se los describí. Ustedes interpretaron. Y como ustedes interpretaron, alguien
dibujó un ratón, otro dibujó un zaino, otro dibujó un ñeque, alguien dibujó un cerdo elefante, porque es que además de todo salieron nuevas especies aquí, ¿verdad? Qué interesante. ¿Por qué todos no pudieron hacer el mismo dibujo? Porque todos tenemos una interpretación diferente. Porque todos tenemos una interpretación diferente. Me gusta ese pensamiento, Rosanelli. Faltó imágenes, no entró por la vista. No. Déjese de trampa, Algi. No, yo no. Entró por la vista, no entró por la vista, faltó imágenes, solo entró por el oído, lo que usted decía. Eider, ¿qué dice? Sí, le estoy diciendo que entró por el oído, no entró por la vista. Exacto. ¿Alguien más? Yo pienso que también si yo no tengo esa imagen en mi memoria, no voy a poder dibujarlo. Bien. Todos nos hacemos, ¿verdad? Diferentes ideas y bueno, de ahí nacen pues diferentes perspectivas de las cosas. Pero ¿de qué estamos hablando durante toda esta jornada? Acerca de una estrategia de comunicación que nos lleve a nosotros a ser efectivos en la comunicación que estamos vertiendo hacia nuestro público meta, de manera tal que esta dinámica me sirve a mí para decirles que nuestra comunicación no puede ser de esta forma ambigua. Como yo hice la descripción del animalito. Yo hice una descripción del animalito, pero yo no puntualicé. Yo no dije cuántos centímetros medía su pata, yo no dije cuánto medía su cola, yo no dije qué tipo de trompa tenía, no dije cuál era la medida de la órbita ocular, no dije cuánto medía su frente, de la frente a la trompa y de la trompa hacia la punta de la trompa, desde el hueso que podría ser el tabique hasta el punto de la trompa, cuánto medía, de manera tal que ustedes se hicieron una idea. La comunicación no puede ser errática, la comunicación no se puede dejar al azar. La comunicación tiene que ser puntual, asertiva, para que sea efectiva y eficaz. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias al magíster Maximiliano Bedoya. Excelente su participación. Le agradecemos mucho su tiempo para brindárselo a los colaboradores de la Universidad Autónoma de Chiriquí, mientras el licenciado Giovanni se prepara con el certificado de agradecimiento por su participación. Quiero dejarle la palabra. Aquí tenemos ya este certificado. Bien, estamos entregando entonces este certificado virtual. Se lo vamos a hacer llegar a su correo por su excelente participación en esta jornada de capacitación. Muchísimas gracias, magíster Maximiliano Bedoya, por su integración a la Universidad Autónoma de Chiriquí. A ustedes y siempre a la orden. Muchísimas gracias. La magistra Quilmara Castellón, directora de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, para que haga el cierre en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adelante, profesora Quilmara. Sí, hay un audio abierto. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias ante todo y muy complacida de la exposición de Profesora Quilmara, su audio no se escucha. Sí, correcto. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciado Maximiliano Bedoya. Nos sentimos desde la Dirección de Evaluación y Acreditación muy complacidos con su participación del día de hoy, primeramente por haber aceptado brindarnos sus conocimientos y su tiempo esta tarde, y que ha sido muy asertivo con relación al tema que estamos, el compromiso que estamos adquiriendo como universidad. Todos los aquí presentes también quisiera darle las gracias porque muestran ese compromiso y no solo, como usted lo mencionaba, a este proceso de reacreditación, sino que todos formamos parte para hacer ese cambio en esa comunicación asertiva
hacia los targets que usted llamó, que en nuestro caso le llamamos nuestros grupos de interés, tanto autoridades, tanto docentes, administrativos, estudiantes, graduados, hasta nuestros empleadores. Es una comunicación que todos en la universidad tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, como usted nos acaba de indicar y nos acaba de dar todo su conocimiento, para poder llegar a ese público tanto interno como externo de forma efectiva. Así que muy agradecida de mi parte, de parte de la administración. La vicerrectora se tuvo que retirar, pero manifestó también su agradecimiento, igualmente de la señora rectora y de todos aquí los presentes, que creo que con los comentarios que teníamos en el chat han dejado, y pues su participación, esa complacencia por sus conocimientos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Climada Castrellón, directora de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Allí le dejamos el link de la evaluación para que evalúen la conferencia. Los que no han podido hacerlo, se les va a mandar el link y también el video de la conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias a todos los participantes, las diferentes unidades académicas administrativas. Saludo a nuestros compañeros de la Dirección de Relaciones Públicas también que participaron. A todos gracias y nos escuchamos y vemos en la próxima capacitación. Será la número 4 si Dios nos da permiso. En nombre de la señora rectora, la maestra Tervina de Bonaga, muchas gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Saludos.